calcular el volumen del sólido acotado por las gráficas de x cuadrado más z cuadrado igual a 1, y cuadrado más z cuadrado igual a 1 en el primer octante. Vamos a representar cada una de estas superficies y determinar el sólido encerrado por estas superficies. Estas dos superficies representan cilindros en el espacio. X cuadrado más z cuadrado igual a 1 es una circunferencia en el plano XZ, por lo tanto un cilindro en el espacio R3. Y cuadrado más z cuadrado igual a 1 igualmente representa una circunferencia en el plano YZ y en el espacio es un cilindro. Como se trata de un sólido acotado en el primer octante, entonces vamos a dibujar únicamente las porciones de estas superficies que corresponden al primer octante. Para la primera superficie, el cilindro x cuadrado más z cuadrado igual a 1. Tiene como curva generatriz una circunferencia en el plano XZ, una circunferencia centrada en el origen de radio 1. Voy a dibujar entonces únicamente el arco de circunferencia correspondiente al primer octante, coordenada Z1 y coordenada en X también 1. En la perspectiva es esto lo que veríamos. Y este cuarto de cilindro en el primer octante se genera en la dirección del eje Y. Bueno, esto es entonces para la parte del cilindro de ecuación x cuadrado más z cuadrado igual a 1 en el primer octante. Vamos a hacer lo mismo para representar la otra superficie, el otro cilindro de ecuación y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Es un cilindro que tiene como curva generatriz igualmente una circunferencia en el plano YZ centrada en el origen de radio 1, entonces su coordenada en Z es 1, su coordenada en Y también es 1. Este es el arco de esa circunferencia en el primer octante. Y esta superficie cilíndrica, este cilindro, se genera en la dirección del eje X. La superficie que obtenemos, o el volumen acotado que obtenemos, utilizando un poco de imaginación, es la siguiente. La que está limitada por los cuatro planos coordenados, plano XY, XZ y YZ, y por estas dos superficies. Esta superficie que correspondía al cilindro de ecuación y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Estas dos superficies, los dos cilindros, al intersectarse, da lugar a esta curva, y otras de las dos caras de este volumen acotado son: la cara que voy a pintar acá corresponde al cilindro de ecuación y cuadrado más z cuadrado igual a 1. La cara que voy a pintar acá corresponde al cilindro de ecuación x cuadrado más z cuadrado igual a 1. Bien, este es el sólido. Ahora, para calcular su volumen, tenemos que interpretar el volumen de este sólido como el volumen debajo de la gráfica de una función de dos variables sobre una región R. Y en este caso, no nos conviene hacerlo de la forma siguiente, como estamos más acostumbrados, ver la gráfica de la función de dos variables como una función de x, y, porque si hacemos eso, voy a rehacer acá el dibujo de nuestro volumen. Si interpretamos el volumen de este sólido como el volumen debajo de la gráfica de ecuación z igual a f de x, y sobre este rectángulo,
tendríamos que calcular dos integrales dobles, una por esta superficie y otra por esta otra superficie, que corresponden a los cilindros. Dos integrales dobles, mucho trabajo. Lo que vamos a hacer es interpretar el volumen de este sólido, más bien de la forma siguiente, en la que el techo del sólido sea esta superficie, que es el cilindro de ecuación y cuadrado más z cuadrado igual a 1, y sea entonces el volumen comprendido debajo de esta superficie y sobre esta región de integración, que voy a indicar con R y que estamos marcando acá con puntos, que es un cuarto de circunferencia. Así no tenemos que calcular dos integrales dobles, sino una sola integral doble. Eso implica que vamos a ver ahora a y como función de xz y que la integral doble la vamos a plantear en las variables x y z. Se cambian las variables, pero el cálculo de la integral doble es completamente el mismo si las variables fueran x, y u otras. Entonces, para el volumen del sólido acotado va a ser una integral doble sobre esta región R, que está en el plano xz, de esta función de dos variables en xz. Vamos a dibujar entonces la región de integración en el plano xz, y corresponde a un cuarto de circunferencia, donde ese arco de circunferencia tiene como ecuación, es la ecuación x cuadrado más z cuadrado igual a 1. Este cuarto de circunferencia es una región de tipo 1 o de tipo 2 en el plano xz, así que podemos elegir nosotros el orden de la integral. Ahora, ¿en función de qué vamos a elegir el orden de la integral? La función que vamos a integrar es la gráfica de esta superficie que está dibujada acá en púrpura, que corresponde al cilindro de ecuación y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Hemos dicho que si hacemos esto tenemos que ver a y como función de xz. Despejando entonces y, al despejar y tomamos la raíz positiva, porque no olvidemos que estamos trabajando en el primer octante, donde x y z son no negativos. La función que hay que integrar es raíz de 1 menos z cuadrado. Si integramos primero en z, es posible de hacerse. Es una integral que se puede resolver con sustitución trigonométrica, pero mejor integremos en x, para no tener que integrar esta raíz. Integramos entonces primero en x, y luego vamos a integrar en z. Planteamos entonces los límites de la integral interna en x. Para la integral interna, siempre de línea a línea, va a ser desde la línea x igual a 0 hasta esta línea, que es una línea curva, es el arco de circunferencia que tiene ecuación. Si despejamos x, es x igual a raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. Y la raíz positiva porque estamos en el eje x positivo. Entonces, desde x igual a 0 hasta x igual a raíz de 1 menos z cuadrado. Luego, para la integral externa de punto a punto, vamos a integrar desde z igual a 0 hasta este punto de acá, corresponde a z igual a 1. Desde z igual a 0 hasta z igual a 1. Bueno, ya tenemos planteada la integral doble de volumen, solo resta calcular esta integral. Entonces, primera integral, la externa, integral de 0 a 1, de la integral de 1 menos z cuadrado de x. Como es una integral en x, z es constante, la integral va a ser x por raíz de 1 menos z cuadrado. Faltan sustituir los límites. Superiormente raíz de 1 menos z cuadrado, inferiormente x igual a 0. En el límite superior tendríamos raíz de 1 menos z cuadrado
por raíz de 1 menos z cuadrado, 1 menos z cuadrada. En el límite inferior, con x igual a 0, 0 por raíz de 1 menos z cuadrado, 0. Entonces la función que tenemos que integrar es 1 menos z cuadrado. No es muy difícil de hacer. Esta integral es z menos z cubo sobre 3, que finalmente evaluamos de 0 a 1. En 1 nos va a dar 1 menos 1 cubo sobre 3, 1 sobre 3. Y en 0 nos va a dar 0. Entonces, solo 1 menos 1 sobre 3. Calculando, esto nos da 2 tercios. Y el volumen, por lo tanto, de este sólido acotado es de 2 tercios. 2 tercios de alguna unidad cúbica.